Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Gerson Roberto Santos García. Mi número de carnet es 21005961. Eh, Mi tema a exponer es la tomografía axial computarizada. En esencia, un tomógrafo computarizado con sus iniciales TC es un aparato de rayos X en el cual la placa radiográfica ha sido sustituida por detectores. El tubo de rayos X emite un haz colimado que atraviesa al paciente. De dicho tubo emergente, el haz atenuado remanente que es recibido por el detector mientras el sistema efectúa un movimiento circular. La información recogida en los detectores es analizada por un ordenador que reconstruye la imagen digital y la muestra en un monitor. El conjunto de tubo y detectores situados en posiciones opuestas entre sí se encuentra dentro de una carcasa circular cuyo centro es hueco, denominada gantry. Los cortes del ATAC están orientados perpendicularmente al eje corporal y se denominan cortes axiales o transversales. Cada uno de estos cortes tomográficos es como una rebanada más o menos delgada, compuesta de un número determinado de elementos volumétricos. En el monitor se representan imágenes bidimensionales de estos elementos de volumen, es decir, cada píxel es la representación de un volumen tridimensional. En la tomografía axial computarizada convencional se adquieren secuencialmente una serie de imágenes separadas por espacios iguales a través de una región específica. Tras cada corte hay una breve pausa que permite el avance de la mesa hasta la siguiente posición preestablecida. Los posibles usos de este método diagnóstico son las anormalidades del cerebro y médula espinal, tumores cerebrales y accidentes cerebrovasculares, sinusitis, aneurisma de aorta, infecciones torácicas, enfermedades de órganos como el hígado, riñones y los nódulos linfáticos del abdomen y muchas más. Para aumentar la definición de por sí alta, se puede recurrir a distintos medios de contraste con los que se obtendrá una imagen mucho más nítida. Acá tenemos un esquema del equipo de tomografía computarizada. Como número uno, que lo tenemos identificado acá, está el tubo de rayos X, que es un recipiente de vidrio al vacío rodeado de una cubierta de plomo con una pequeña ventana que deja salir las radiaciones al exterior. El tubo trabaja normalmente entre 120 y 140 kb. Luego tenemos acá los colimadores, que son dos. El primero limita el área del paciente que intercepta el haz útil. El segundo restringe el campo de rayos X visto por la matriz de receptores y así evitar la radiación dispersa. Como número tres, tenemos los detectores que reciben los rayos X transmitidos después que atraviesan el cuerpo de un paciente y los convierten en una señal eléctrica. Como número cuatro, que los vemos esquematizado por acá, está el sistema de adquisición de datos, o bien llamado por sus siglas de AS. Muestrea la señal eléctrica y realiza la conversión analógica digital para que la computadora procese los datos. Como número 5 tenemos el controlador del tubo. El controlador del tubo regula los tiempos de inicio y paradas del, del rotor del tubo. Como número 6 tenemos los generadores de alta frecuencia, que está formado por un depósito para cátodos y ánodos. Cada depósito ocupa un pie cúbico en el estativo. Como número 7 tenemos la computadora interna, que están esquematizadas por acá, que regula el kilovoltaje y el miliamperaje y proporciona el mecanismo mediante el cual la información entra y sale por el anillo deslizante. Y como último, tenemos la computadora fija que proporciona el mecanismo mediante el que se realiza el intercambio de información a través de la consola del operador. Y por acá lo tenemos esquematizado, que acá tenemos la camilla donde se acuesta el paciente y es introducido. Y desde el momento que se introduce,
y se colima por acá y se delimita la estructura a analizar, la camilla se empieza a introducir. Acá tenemos las bases de datos que convierten eh, la radiación en imagen visible. Por acá tenemos un manual de uso. Al momento de realizar una tomografía, como primer paso se revisa la orden médica con el nombre del estudio solicitado y el diagnóstico e indicaciones del estudio y estudios de laboratorios complementarios que se requieren en el estudio diagnóstico que se va a realizar y tener el formulario firmado del paciente donde autorice la realización del estudio y se cerciore el ayuno del paciente si el estudio lo considera necesario. Como número 2 tenemos que se cubre la camilla con papel. En cada paciente vamos a cubrir la camilla con papel. Eh, como paso número 3, se prepara el inyector con medio de contraste si se solicita un estudio contrastado. Previo a esto ya se analizaría qué tipo de medio de contraste se utilizaría para ponerlo en el inyector. Se le brinda bata al paciente y se le indica que se retire cualquier objeto metálico. Se acuesta el paciente en decúbito supino sobre la camilla y se canaliza una vía periférica si el estudio requiere un acceso venoso o se conecta el enema si el estudio lo requiere y se adapta al inyector. Se le indica al paciente que el tomógrafo se moverá varias veces y emitirá sonidos y que deberá respirar profundo y sostener el aire cuando se le indique. Que el medio de contraste le provocará un sabor amargo o metálico en la boca. Se procede a colimar y delimitar el área donde se realizará el estudio. Se ajustan los niveles de kilovoltaje y miliamperaje que se utilizarán. Y después de esto se inicia con el topograma, que es la imagen de iniciación, y se planifica de dónde a dónde se realizarán los cortes y se inicia. La camilla entra de nuevo y se le indica al paciente que detenga el aire y el tomógrafo empieza con los cortes axiales mientras la camilla se mueve lentamente. Al terminar los cortes se envían las imágenes captadas al monitor donde se aceptan si se visualizan correctamente y se empieza a reconstruir las imágenes en 3 cortes, axial, coronal y sagital, y se guardan en otro computador. Y ya guardadas las primeras imágenes se inician una nueva serie si el estudio indica el uso de un medio de contraste. La camilla entra de nuevo y se programa el inyector de medios de contraste, antes ya preparado, y comienza a inyectar el medio de contraste con solución. Al terminar la infusión del medio de contraste, se irradia de nuevo para ver el medio de contraste circulando por las arterias o por el tracto intestinal. El tomógrafo empieza nuevamente con la obtención de las imágenes y son visibles en el monitor ya con el medio de contraste. Se aceptan las imágenes y se visualizan correctamente y se guardan los cortes. Se reinicia el inyector y se evalúa si el paciente presenta reacción alérgica ante el medio de contraste o alguna otra molestia. Si todo marcha correctamente, se procede a descanalizar al paciente y se hace una ligera presión donde estaba la vía periférica. Se baja la camilla y se acompaña al paciente a una sala de recuperación en lo que espera sus resultados. Explicaré unos principios físicos fundamentales en la tomografía axial computarizada. Hay varios principios físicos, pero solamente hablaré de 2. Como número 1 tengo el efecto fotoeléctrico. El fotón de rayos X o fotoelectrón incidente dona toda su energía para liberar un electrón de una capa del átomo. Por tanto, el fotón deja de existir. Ahora bien, de lo expuesto anteriormente, el agujero dejado es llenado por un electrón de una capa exterior, generando radiación, produciendo un ion positivo. Para tejidos o parecidos, la energía de un ion de un electrón en la capa K es muy pequeña, de 500 aproximadamente, de forma que el fotoelectrón se queda con casi toda esta energía
y dado que es muy pequeña no alcanza a viajar muy lejos, a menos que las dimensiones de una célula humana, antes que decaiga. Es más, casi todos los rayos X producidos en pacientes por efectos fotoeléctricos son reabsorbidos. Es posible demostrar que la probabilidad de P es, y acá tenemos las ecuaciones. Tenemos dos, acá se pueden esquematizar muy bien. ¿Y qué significa esto? Que consecuentemente tejidos con pequeñas diferencias en su número atómico producirán grandes diferencias en la probabilidad de efectos fotoeléctricos. Esto, en consecuencia, resulta en diferentes tasas de absorción de los fotones de rayos X y lleva a grandes contrastes entre diferentes tejidos. Y acá podemos ver cómo es que ocurre el fenómeno fotoeléctrico. Como número 2 tenemos el efecto Compton. El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando éste choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Y acá podemos ver la ecuación. Notemos que la variación que se produce en la longitud de onda solo depende del ángulo de dispersión, donde h es la constante de Planck. ME es la masa del electrón y C es la velocidad de la luz y el ángulo de dispersión. Esta es la interacción muy importante y es una interacción muy importante a nivel de los tejidos. En esta interacción, la energía del fotón de rayos X incidente es considerablemente mayor que la energía de unión del electrón. Un fotón incidente golpea un electrón y lo libera del átomo. El fotón incidente de rayos X es deflectado con una pérdida inicial de su energía. Por tanto, una interacción de Compton produce un ion positivo, un electrón y un fotón dispersado. Notemos que el ángulo puede ir de 0 a 2pi, por lo que la información que nos puede proporcionar el efecto Compton es muy baja con respecto al lugar donde se lleva a cabo la interacción, debido a la gran posibilidad que tiene el fotoelectrón al moverse luego del choque. En términos de lo que nos interesa, las colisiones no son únicas, por lo que hay muchas colisiones antes de que el fotón abandone el paciente. Dado que una pequeña porción de la energía del fotón es absorbida, la radiación absorbida por el paciente es mucho menor que aquella obtenida en el efecto fotoeléctrico. ¿Y qué hay de la probabilidad de que ocurra el efecto Compton? Bueno, la probabilidad depende de la densidad de electrones del material, no del número atómico Z. La falta de dependencia con respecto al número atómico Z provee poca a nada información con respecto al contraste de diferentes tejidos, ya que la diferencia de densidades de electrones entre diferentes tejidos es muy pequeña, por lo tanto debemos minimizar esto. Y acá tenemos esquematizado el efecto Compton. Acá tengo la grafía que saqué la información del Manual Práctico de Tomografía del autor J. González Vázquez, de edición 2011, por un artículo de Ariana Barrancos Platini, llamado Diagnóstico por Imágenes, eh, también del libro Tomografía Computarizada de Christianses L. Lara D. Y también tengo información recopilada de un video y acá le adjunto el link. Sería solamente, ingeniero. Que tenga buen día.